Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todas de maravilla. Como muchas veces no encuentro información que me gustaría sobre caligrafía, pues me he decidido, ya que la he encontrado en libros, compartirla en YouTube, porque no está en YouTube. Así que espero que os sea útil. Hoy voy a hablar de las letras góticas. Las letras góticas se empezaron a utilizar en el año 1100 hasta el 1500 después de Cristo. Gótica proviene del latín goticus, relativo a los godos. Los escribas góticos combinaron las curvas de las mayúsculas romanas con los ángulos de las runas del norte. Esas letras puntiagudas armonizaban con los afilados arcos y las estrechas líneas verticales de la arquitectura y el vestuario medievales. Este alfabeto incluye más palabras en menos espacio. Es útil y artísticamente muy expresivo. El alfabeto gótico se puede comprimir de forma drástica para colocar una gran cantidad de texto en un trozo muy pequeño de pergamino. El alfabeto gótico sobrevive actualmente por su uso ceremonial en diplomas, titulares de periódicos, premios y tarjetas navideñas. La práctica cuidadosa se verá recompensada. Los trazos verticales y los cuadrados deben tocarse con precisión geométrica para facilitar la lectura y evitar que la letra recargue la página. Estas uniones precisas solo son posibles si la pluma está bien afilada. El alfabeto gótico requiere que las letras sean grandes para poder verlas claramente. A medida que vaya progresando, practique cómo centrar la atención en la textura general de los trazos repetidos. Espacio positivo y espacio negativo. La precisión proporciona belleza y legibilidad a la letra gótica. Debe entrenarse para conseguir dos formas a la vez, una de 6 lados en el exterior y otra de 4 lados en el interior. El smoking y la camisa del pingüino, por decirlo. El contorno es hexagonal, engaña al principiante, que intenta dibujar sus 6 lados con 6 trazos. Observe, la forma interior de la letra, según la regla gótica generalizada, este espacio no debe ser más ancho que los 2 trazos verticales, formando un paralelograma vertical. Esta ventana interna se repite en el centro de todas las letras góticas, de cada renglón, como una fila de ventanas a lo largo de la página. Debe buscar esta forma en el interior, en el corazón de la mayoría de las letras góticas, y construir la estructura de la letra redondeándola. Las letras góticas consisten en 2 trazos verticales y 2 en forma de rombo, que llamaremos cuadrados, alineados de forma que los vértices convergen con precisión. En el alfabeto gótico, las letras se construyen alineando trazos verticales con cuadrados. Estas 2 partes principales parecen deslizarse en una superficie plana, tocándose en sus vértices o reuniéndose en sus extremos planos, casi nunca superpuestos. Se utilizan pocos remates, solo unas pocas letras requieren superposiciones o remates. Los trazos rectos y los cuadrados deben colocarse cuidadosamente dentro de las pautas. El vértice del trazo cuadrado apenas las toca. El trazo recto nunca lo hace, por el contrario, siempre comienza y se detiene justo antes de las pautas, para dejar espacio al trazo cuadrado. Se necesiten o no los 2 trazos cuadrados, siempre se deja espacio para ellos. La estructura básica. Las letras góticas se forman con precisión combinando piezas intercambiables. Estos ejercicios lo ayudarán a conseguir esta combinación, es decir, practicando el zigzag con la plumilla con un ángulo de 45 grados. Los trazos cuadrados se sostienen sobre sus vértices, tocando las pautas o los vértices de los otros cuadrados. Los trazos verticales crean rayas uniformes en blanco y negro que no tocan las pautas. Los trazos horizontales siguen las pautas o las cruzan en el nivel medio, es decir, hay 3 tipos de trazos básicos para formar la caligrafía gótica: los trazos cuadrados, los verticales y los horizontales. Los trazos cuadrados se unen a la parte superior o inferior de los trazos rectos, cambiando la dirección del movimiento de la plumilla. El espacio dentro y alrededor de las letras góticas es clave para escribir y organizar las letras.
por tanto hay que visualizarlas. Vistos de forma aislada, estos trazos verticales deben alinearse como las traviesas de un ferrocarril. La mayoría de los trazos verticales están separados por distancias iguales, es decir, entre cada letra y entre cada trazo vertical hay la misma distancia. Y también los trazos negros son tan anchos como los espacios en blanco. Dado que las letras góticas tienen un parecido familiar tan fuerte entre sí, debes practicarlas por categorías para prestar atención a las pequeñas diferencias. Las letras cerradas se dibujan a partir de la O, es decir, la O, la Q, la G, con un segundo trazo que desciende más allá de la pauta inferior y termina en un trazo cuadrado, o comienza con un primer trazo sobre la pauta superior. Las letras abiertas suelen diferir de las cerradas solo por un trazo, como puede ser la H, la Y o la U. Y las letras angostas no incluyen espacios interiores, mantienen el parentesco visual mediante trazos y uniones góticas, como la I, la L o la K. Bueno, pues más o menos esto es todo. Bueno, os puedo decir algo sobre la disposición del texto gótico en la página. Hay varias formas tradicionales de organizar una página con texto gótico. Hay que mantener los márgenes rectos, evitar la irregularidad. Para hacer que los renglones sean iguales, se pueden añadir adornos, aumentar el tamaño de las mayúsculas o utilizar abreviaturas creativas. No alargue o comprima la longitud del renglón, modificando el espacio interior de las letras o alrededor de ellas. Es mejor conservar los mismos espacios en todas las líneas e incluso en el margen derecho de forma ingeniosa. Las letras góticas son un desafío para los lectores actuales, por lo cual, para facilitar su lectura, hay que limitar la longitud de la línea a 35 o 45 caracteres. Aunque la letra gótica parece atractiva en los diseños góticos tradicionales, no tiene por qué quedarse estancada en ese periodo histórico. Utilícela también en diseños modernos. Los escribas de la Edad Media organizaban la página para realzar la rica densidad de la letra gótica, su orientación vertical, su legibilidad y la armonía del conjunto. Use las mismas letras góticas con propósitos similares en diseños modernos. El alfabeto gótico ofrece al calígrafo fortalezas y debilidades. Sus tonos formales y religiosos pueden ir en detrimento del carácter de los textos líricos, la ironía o la poesía romántica. Utilícela para presentaciones formales, logotipos, comentarios religiosos y también en temas de estética y filosofía. Además, el papel de este alfabeto en el Renacimiento gótico del norte de Europa e Inglaterra, a lo largo del siglo XIX, cuando se originaron muchas de las costumbres navideñas tradicionales de la actualidad, lo convierte en una opción casi inevitable para las felicitaciones navideñas. Bueno, luego vienen, estas son las góticas minúsculas, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Las góticas mayúsculas, en la Edad Media, las letras capitulares decoraban las páginas de los textos góticos con toques de oro y de color, tanto manuscritas por un escriba monástico con unos trazos rápidos como delineadas elaboradamente por un equipo de iluminadores y creadores jugaban un papel vital. Destacaban del bloque del texto, enfatizaban el inicio de los capítulos, retrataban al autor del escrito o al dueño del manuscrito, enmarcaban un paisaje, ilustraban un catálogo o simplemente añadían una capa extra de riqueza visual. Aunque las mayúsculas góticas trazadas con pluma lucen suficientemente góticas, en una página de texto puedes utilizar trazos ornamentales para vestirlas aún más. Puedes hacer que cada letra individual parezca única, añadiendo banderas, doblados, flotantes, ornamentos que siguen las reglas visuales también. Bueno, pues esto es todo. Si queréis más información o este tipo de vídeos con audio, me lo decís. ¡Un beso!